De nuevo estamos en el menos 25, en lo mejor de cada casa. Recordarán que la semana anterior hablábamos con Nilson Sánchez Stuart y decíamos que era simplemente un preámbulo, una especie de tráiler, de anuncio del programa que tendríamos para hablar realmente ampliamente de su trayectoria esta semana. Así que, aprovechando que recientemente el Consejo de la Abogacía de España le ha reconocido sus méritos, le ha dado la cruz meritoria o galardón, digamos, pues dijimos, vamos a hablar con Nilson y él se prestó, como hace habitualmente, es un excelente conversador. Nilson, bienvenido de nuevo, ¿qué tal? Muchas gracias, Paco. Por lo menos tú has avisado, ¿no? Que el que avisa no es traidor, para que la gente inmediatamente sintonice algún otro programa. Porque Bueno, la amenaza que hiciste tú es que este señor no ha valido media hora, no, ahora vendrá en más sí, pero tiempo. no creas Lleva, que el preámbulo de la lleva. media hora ha tenido muchos seguidores. Tú Sí, sabes ¿no? que el mundo Muy del bien. derecho es algo que interesa a la sociedad, aunque todavía la sociedad no tiene muy asimilado que hay que tener lo mismo que se tiene un médico de cabecera, conviene tener también un abogado de cabecera, Mm, porque es otro tipo de salud, pero salud importante al fin y al cabo. ¿Por mm. qué crees tú que en España no hay esa tradición, como si hay en otros países, de decir, tengo mi abogado o mis abogados? Sí, la gente tiene sus abogados cuando hace declaraciones públicas, que a mí me parece curioso, pero hombre, es que la culpa es nuestra, como en todo, ¿eh? Los abogados nos hemos dedicado fundamentalmente a la defensa en los juzgados y tribunales. Y claro, la gente pues huye de los juzgados y tribunales todo lo que puede. Entonces el abogado resulta un personaje poco simpático. Es decir, piensa tú que en la ley provisional del Poder Judicial, una ley que era provisional pero que duró casi 100 años en su aplicación, concebía al abogado exclusivamente como un defensor, como un actor en la administración de justicia. Y ha sido recientemente que el abogado ha asumido otro papel que es muy importante, que es el asesoramiento jurídico, el consejo jurídico, el procurar la concordia y desarrollarse en ese sentido. Claro, las cosas van despacio cuando se trata de cambios sociales. Hoy día ya la gente consulta antes de actuar. Eso es una gran cosa. Antes el propio abogado se encontraba con que si venía alguien a consultarle, siempre esperaba que le plantease el terrible problema que le aquejaba. No era eso, era simplemente alguien que venía a consultar antes de hacer algo, previamente. Eso es lo que hay que hacer, el asesoramiento preventivo. Así Ujú. es. Eso es una razón. Nelson, vamos a hacer un recorrido por tu trayectoria. Vamos a empezar por el nacimiento. Tú naces, te nacen, por así decirlo, en Viña del Mar, que es una Todo. famosa localidad de Chile, por el famoso festival que allí se celebra cada año, o se celebraba, que no tengo yo muy claro si sigue haciéndose o no. Pero bueno, lo cierto es que tú naces allí. Como se decía antiguamente, en el seno de una familia que se dedicaba a qué. ¿Qué hacían Yo tus padres? provengo de una familia venida a menos, de una familia que es extensa, eh, que tenía personas de alguna manera importantes y sin embargo nosotros teníamos dificultades para llegar a finales de mes. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años y mi madre me sacó adelante con esfuerzo, con bastante esfuerzo. Y, y le guardo una gratitud inmensa, no solo porque me dio el ser, sino porque además me ayudó en mi vida de manera mm, como quizás ayudan todas las madres, pero la mía fue especial, por lo menos para mí fue especial. Mi padre había ejercido como médico, yo creo que terminó la carrera y no ejerció nunca, yo no creo que nunca ejerció la carrera de medicina. Y mis ancestros, tengo gente ilustre, y, pero no estaban dedicados fundamentalmente al trabajo. No eran personas de gran esfuerzo
sobrehumano. Quizás a mí me inculcaron eso de una manera calvinista, de que si no trabajábamos, si no salíamos adelante, el mundo nos iba a engullir. El tiempo era mucho más difícil en aquellas épocas. La gente realmente, no te diré que se moría de hambre, pero sí estaba en una situación muy difícil cuando no tenía trabajo y cuando no se dedicaba al trabajo de manera, vamos, vehemente. Hoy yo veo gente en las calles, en las cafeterías, en las terrazas, gente a las 11 de la mañana, a las 1 del mediodía, gente que está en plena forma física y humana y disfrutando, claro. Es que vivimos en un sitio donde la gente viene a disfrutar, pero también eso se ve en Madrid, se ve en Barcelona y se ve en todas partes. Hace 50 o 60 años, cuando yo era niño, esto no pasaba. La gente estaba esforzándose o desesperándose. Las cosas han cambiado mucho, ¿eh? Por suerte para mejor. Bueno, y tus antepasados por la rama Sánchez Stuart, que entiendo que es un apellido compuesto, Mm. ¿de dónde procede? ¿De dónde te viene el apellido Stuart? Stuart viene de Escocia. Mi abuelo era escocés y, y efectivamente era de un pueblo que se llama Perth, que está un poquito al norte de Edimburgo. Y allí, en fin, nos remontamos a la Edad Media, eh, a los primeros años del primer milenio. Esa gente no se movía prácticamente. Escocia, a pesar de mi abuelo lo decía, que Escocia era un sitio magnífico para marcharse de él, pero era un sitio muy pobre, eran gente muy llenas de blasones y de cosas honoríficas, pero eran pobres como ratas, ¿eh? Porque Escocia era un país muy pobre, muy pobre. Por eso que cada cierto tiempo los escoceses se alzaban en armas, luchaban contra los ingleses a ver si conseguían algo. En general conseguían poco. Sí, y prácticamente inventaron el whisky para huir de las dificultades, no para olvidar, casi. Efectivamente. Sí, un país muy duro, era duro. Ahora Escocia, tú sabes, tiene petróleo y tiene una economía bollante, bollante. Ah, ¿has tenido alguna vez una falda escocesa? Mi mujer no me deja, No te deja, ¿no? no me Bueno, deja, no me deja, no me deja. es un traje o es una indumentaria típica, ¿no? Sí, sí, claro, típica. Y además muy bonita, la verdad es que no veo por qué no, hay gente que se la pone y, en fin, mi mujer no me deja. Ni tampoco, y si me pregunta si toco la gaita, tampoco toco la Tampoco. gaita. Soy Eso, un, eso, soy un descastado en ese sentido. eso como tú podrás comprobar, los seres humanos nos dejamos llevar por los tópicos y hablar de Suecia, pues hay que hablar de la gaita, de la falda escocesa y del whisky. O sea, Sí, son sí, tópicos sí, sí, del absolutamente, lenguaje, ¿no? pero tú vas a Escocia, tú has estado en Escocia y tú ves gente vestida con falda. O sea, claro, es una cosa campestre, por una parte, hay campesinos que la siguen usando y por otro lado, pues es algo típico, ¿no? Que se En pone. cierta ocasión, un periodista chileno me dijo que Chile es un país estrecho y largo. Y digo yo, ¿esto tiene que ver exclusivamente por la fisonomía que tiene en un mapa de ser un país estrecho y largo? ¿O hay algo más en esa expresión? Mm. Es un país, yo te diría que Chile fue una isla durante mucho tiempo. Era una isla con conciencia de fin de mundo. Era el fin del mundo. Es una isla porque efectivamente, por una parte, limita con el océano más grande de la Tierra. Por otra, con la cadena montañosa más alta, casi la más alta de la Tierra, descontados que sean los Himalayas. Por el norte hay un desierto impenetrable.
Y por el sur son los hielos eternos del polo. Es un país que estaba estaba muy lejos de todas partes. Hoy día es un país que está integrado plenamente. Es un país muy, te diría yo, complejo. Parece fácil, parece simple, parece sencillo, pero es complejo. Es un país donde, por ejemplo, no se ha terminado de resolver el problema de las clases sociales. Hay clases sociales. En Europa ya no hay clases sociales. Pues allí sí las hay y son a veces impenetrables. No te diré que son castas como en la India, pero más o menos. Hay un problema que actualmente ha surgido, que estuvo acallado durante mucho tiempo, que es el problema de los indígenas. Hay indígenas allí también. Y, bueno, y hasta muy poco la gente negaba que había indígenas, todos se sentían ingleses, pero los hay. Y actualmente los indígenas pues lo están tomando a mal esos tantos años, incluso siglos de preterición. Y, en fin, apoyados por fuerzas externas incluso, están creando problemas de orden público permanente, ¿no? Permanente, que va a tener una solución difícil, una solución difícil. Y lamentablemente o afortunadamente, eso se produce en la zona más bonita de Chile. Es la zona más bonita, que es una zona con lagos, con montes, con nieve, que parece Suiza. Viña del Mar también es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu primera formación, tus primeras escuelas? Yo mi infancia la recuerdo con las dificultades propias de mi tiempo y de mis condiciones. Eh, Era difícil en mis tiempos. Yo tuve la suerte de entrar a un colegio, que era un colegio, el más antiguo colegio de Chile, un colegio fundado en 1813, que era, dentro de la enseñanza pública, el mejor colegio que podía existir. Había unas listas de espera y unos exámenes muy rigurosos y muy difíciles para ingresar a ese colegio. Yo tuve la suerte de que entré eh, con una calificación buena, muy buena, en un orden de asignaturas y muy mala en otro orden de asignaturas porque no entendí las preguntas. Yo en los primeros años yo estudié en un colegio inglés y allí tú sabes que las operaciones aritméticas son diferentes que lo que nosotros estamos acostumbrados. Y no entendí la pregunta, entonces contesté una cantidad de salvajadas. Pero afortunadamente teníamos amistad, y siempre las cosas se consiguen por amistad, con un señor que a la sazón era el ministro de Obras Públicas. Nunca se me olvida este caballero, porque efectivamente fue trascendental en mi vida. Entonces mandé una notita diciendo, atiendan a este niño que lo quiero mucho. Y con eso yo entré a ese colegio donde me eduqué hasta el fin del bachillerato. Tuve 10 años en ese colegio. Es un colegio muy prestigioso, que lamentablemente ahora ha decaído de una forma notable. Y ahora, hace un mes o algo así, se transformó en un colegio mixto, con lo cual confío yo, que yo tengo una gran confianza en las mujeres, va a resurgir de las cenizas. Un colegio notable, maravilloso, era el que tenía más facilidades, que daba más facilidades porque preparaba muy bien para el ingreso a la universidad. En Eso Chile alcanzas la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, esto es en el año 1968, y haces la licenciatura de Derecho ya en España, en Barcelona, te gradúas te licencias en el año 1972. ¿Por qué das ese salto de Chile a España? Tres razones
te puedo apuntar. Una, yo fui becado por el Instituto de Cultura Hispánica. No sé si tú te recuerdas al Instituto de Cultura Hispánica, era una institución Sí, sí. que fomentaba las relaciones con América. Fui becado para hacer el doctorado en Derecho. Y no, aproveché esa oportunidad. En segundo lugar, porque la situación en Chile era una situación en aquel momento perdíamos mucho tiempo. Se perdía mucho tiempo. A mí no me gusta perder el tiempo. Perdía mucho tiempo porque había unas luchas ahí tremendos, fueron unos años de gran inestabilidad. Se trató de hacer un cambio profundo en la sociedad, pero era un cambio que fue muy resistido y en definitiva había luchas intestinas de las cuales yo no participaba porque con ninguna de esas dos facciones estaba de acuerdo. Y en tercer lugar, y la más obvia, es porque mi mujer es española, española de origen. Yo también soy español, pero mi mujer es española de origen. Entonces, esos tres elementos pues se conjuntaron para que yo viniese aquí por lo menos por un año. Yo me ganaba bastante bien la vida. Yo era abogado en Chile porque esta licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales es la equivalente de una manera así un poco más elegante, de la licenciatura en Derecho. Yo era abogado en Chile y me ganaba bien la vida. Tenía bastante trabajo y, en fin, era abogado de un par de empresas grandes, teníamos un despacho colectivo antiguo y me vine con unas licencias para venir por un año. Lo que pasó fue que al año, justamente el año, creo que exactamente el año, se produjo aquel bochornoso incidente que protagonizaron las Fuerzas Armadas depusieron al presidente Allende y transformaron lo que era una democracia bastante aceptable en una dictadura que duró muchos años. Pues sí, llegó Augusto Pinochet. Así es. ¿Dónde Creo que conociste a tu mujer? en Chile. En Mi Chile. mujer, sí, mis suegros se fueron a Chile en el año 1952, llevándose a la niña más bonita que había en aquella época, que era Alicia. Y y vivieron allí hasta que yo los traje a todos de vuelta. Fue así. Mi pobre Que, suegro me dijo cuando nos casamos nos casamos en Chile, y me dijo mi suegro que se volvía todos los años a España. O sea, él vivía volviendo a España. No volvió hasta después. Pero cuando se casó Alicia, que era la hija mayor, respiró el hombre, dijo, bueno, ya nos quedamos aquí. Pues no resultó así. A los 3 o 4 años se volvió a España. bueno, cuando has dicho mi suegro me dijo, pensé que te había dicho aquello de usted vendrá con buenas intenciones. Es posible que también, ¿no? Bueno, nos conocíamos de siempre, éramos vecinos. Yo me Ajá. casé con la vecina, éramos vecinos. Nos conocíamos desde siempre. Yo conozco a mi mujer desde que tenía ella 8 años, yo tenía Ya. 13. Nos conocíamos de siempre. ¿Tuvo algo que ver en esa historia de amor entre tu mujer y tú? ¿Tuvo algo que ver la banda sonora de Love is Blue de la orquesta de Frank Purcell? Sí, esa era nuestra canción. Tú eres un hombre extraordinariamente bien informado. Sí, El amor esa es es. triste, ¿no? El amor El es amor es triste. triste. Sí, el amor es triste. La verdad es que no ha resultado así. No ha resultado así. Nosotros nos hemos llevado bien, muy bien, extraordinariamente bien. Somos muy distintos, Alicia y yo somos totalmente distintos. Y sin embargo nos complementamos y lo pasamos bien. Lo Y pasamos bien. habéis tenido descendencia, claro. Hombre, claro. Sí, tenemos 2 hijos, Lorenzo y Sebastián. Los 2 son abogados y yo trabajo en el despacho de ellos.
por lo menos me dejan ir al despacho. ¿Tú llegas a Marbella en qué año? De manera definitiva, en 1972. Ya me quedo aquí. Antes había venido porque en Barcelona estaba junto yo con otros compañeros, y, y yo venía a asuntos puntuales. Pero ya establecimos un despacho aquí desde Barcelona y me vine yo a hacerme cargo de ese despacho. Perdona, no en 1972, no, en 1973. Vamos a ser exactos. En 1973. Así es. Hace unos pocos de años, ¿no, Paco? Tú no O habías sea, nacido. que llegas cuando surge algo que se llamó la crisis del petróleo. Sí, vamos un Que poco. fue Pero yo un no tuve momento la difícil. culpa. Ya, Yo no tuve la culpa, Paco, me no. imagino. No siembres la duda, porque van a decir, este era el que tenía la culpa de la crisis del petróleo. No, sí, hemos vivido varias crisis, no sé cuántas, pero 3 o 4, por lo menos, ¿no? En los últimos años. Sí, porque además es que como vamos teniendo unos cuantos años, hemos crecido mucho, estamos creciendo mucho, pues ya recordamos unas cuantas crisis. Y yo Así es. recuerdo que en aquella época hubo un concurso de redacción que yo tuve el segundo premio y el Ajá. tema era se acaba el petróleo, ¿qué ocurrirá en tu ciudad? Ese era el tema apoyado en aquella crisis del petróleo. Bueno, el bufete lo abres en Marbella en 1977. Sí, porque me independizo. Yo trabajaba, como te digo, asociado con Antonio de Fortuny, y me independizo y, y me instalo por mi cuenta en el mismo sitio donde estoy ahora. No he cambiado, no me he cambiado. Y, y la verdad es que, vamos, puede resultar presuntuoso, pero me ha ido bien, nos ha ido bien en el despacho. Nos ha ido bien, tenemos un despacho serio, un despacho que no ha dejado de ser nunca familiar y relativamente pequeño. Somos muy pocos. Y yo he tenido la suerte, inmensa suerte, de contar con colaboradores, con personas que trabajan en el despacho que son extraordinarios. Una de las personas que trabaja en el despacho, María José, empezó a trabajar conmigo en 1982. O sea, va a cumplir 40 años el próximo año trabajando conmigo. Eso no es normal. Eso no es normal. Silvia, por ejemplo, empezó a trabajar conmigo en el año 92. O sea, va a cumplir 30 años trabajando conmigo. Son personas extraordinarias. Por eso te digo, es familiar, un despacho familiar. Yo entiendo, Nilsson, que eso se puede dar porque los trabajadores son excepcionales y porque el patrón es también fuera de lo común. Yo he tratado, mira, yo me he llevado siempre muy bien, mucho mejor con la gente que depende de mí que con la gente de la cual yo dependo. Te lo digo con sinceridad. Me he llevado siempre muy bien, ¿no? Gracias a Dios no he tenido nunca problemas con. Pero además, yo creo que el éxito o la fórmula para tener éxito es muy sencilla. Si nos ponemos a partir piedras, el que tiene que partir más piedras es el jefe. En la medida en que el jefe deje de ser el que más piedras parte, empieza la cosa a flaquear. Eso lo he tenido siempre muy claro y creo que soy el que más piedras parte o el que más piedras ha partido. Ahora ya las cosas han cambiado un poco, evidentemente. Bueno, teniendo un bufete familiar construido de manera artesanal, podemos decir, como es el tuyo, sin embargo, tu proyección, tu consideración dentro del mundo del derecho es muy amplio y de gran prestigio, hasta el punto de que
tú llegues a ser decano del Colegio de Abogados de Málaga, en una época difícil además, y eso, el Colegio de Abogados, la máxima responsabilidad no se pone en manos de cualquiera, tiene que ser alguien que ha demostrado su cualificación y su manera de trabajar, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. El cargo de decano de un colegio de abogados es uno de los más honrosos que se puede tener en este mundo, mejorando lo presente. Es algo extraordinario. Es un cargo al cual te eligen tus propios compañeros, después de que tú te ofreces para ello, y tener esa, eh, tener la suerte de que te elijan, mm, es algo que te queda para siempre. Aquello de que la condición, el tratamiento de decano es vitalicio, es una realidad. Es una realidad. Eso está en el Estatuto General de la Abogacía Española, pero es una auténtica realidad. Sí, bueno, mira, en Marbella, llegó un momento en que consideré que era necesario que yo me implicase en alguna actividad benéfica, es decir, benéfica en el sentido de que no fuese rentable, porque no se puede en la vida dedicarse exclusivamente a tratar de ganar dinero. Yo creo que hay que hacer alguna otra cosa. Y me di cuenta, no era difícil percatarse de eso, que en Marbella no existía ningún espíritu colegial, no había sentido de que formábamos parte de de un conglomerado, de lo que se llama la abogacía, ¿no? No había ese sentimiento. Y entonces, pues, empecé a trabajar en establecer una delegación del Colegio de Abogados en Marbella. Y empecé así. Y la verdad es que estuve 10 años de delegado del colegio y pudimos hacer muchísimas cosas. Fue difícil, ¿eh? Porque Málaga era muy Málaga y, y nos miraban con bastante escepticismo. A ver qué es lo que quiere esta gente, a ver si lo que quieren es crear su propio colegio. Mm, Costó convencer, que estoy en el teléfono, costó, pero tuve la suerte enorme de tener dos decanos en aquella época, Agustín Moreno Cano y José Antonio Peláez, unas personas excepcionales, con las cuales yo me entendí muy bien y me dieron toda clase de facilidades. Acercamos realmente el colegio a Marbella. Hoy día existe y a la gente le parece lo más natural del mundo, pero te puedo garantizar que en aquella época no había una conciencia de que pertenecíamos al colegio, a un colegio de abogados. Y bueno, pude trabajar y luego, pues, en fin, decidí presentarme a integrar la Junta de Gobierno como vicedecano. También pude hacer varias cosas, crear una comisión de formación, por ejemplo, y realmente implicarme en la formación de los abogados, hacerme cargo de la comisión de deontología del colegio que yo había contribuido a crear unos años antes, y varias cosas. Y al año sigue, y a los 3 años pues, hubo elecciones de decano, y dije, bueno, ¿por qué no? Me voy a presentar yo, y tuve un respaldo abrumador, abrumador. La verdad es que abrumador. Me ayudaba también que yo hacía clases en la universidad, y entonces pues, y también en la escuela de práctica jurídica, entonces me conocía bastante en aquella época los compañeros jóvenes. Mm, sí, suerte, Paco, suerte. Todo es suerte en la vida. Ese es un aspecto que me gustaría destacar porque a ti siempre la docencia te ha atraído, o sea, tus Mm, conocimientos, tu experiencia te ha gustado compartirla y que mm, a profesionales más jóvenes les puede mm, valer en un ejercicio profesional de calidad, ¿no? ujú. Sí, es verdad. A mí me ha gustado mucho la docencia siempre. Yo incluso antes de ser abogado tenía la idea de ser docente, de estudiar historia y enseñar historia.
Fue mi madre la que me pronosticó un futuro negro en un pueblo perdido en la montaña, ganando una miseria y teniendo que luchar contra personas que no les interesaba en absoluto lo que yo les contaba. Y me hizo renegar de aquella idea, pero yo lo pensaba. Y bueno, en aquella época también, eh, como lo he contado en alguna parte, en alguna oportunidad, vi una película. Yo me gusta mucho el cine, veo muchas películas. Vi una película que se llama Testigo de Cargo, que tú la recuerdas y la conoces perfectamente. Sí, sí. Bueno, pues yo salí del cine, recuerdo perfectamente, y dije, yo voy a ser abogado. Ese fue la gota que colmó el vaso. Pero yo me integré luego en la universidad a, a los cuerpos docentes desde primer año. Bueno, primer año no, en segundo año ya era yo auxiliar de una cátedra. Y estuve allí varios años. Y justamente por eso salió esa beca del Instituto de Cultura Hispánica que se daba a docentes o aspirantes a docentes. Yo eso lo eché de menos muchos años. Afortunadamente después pudimos abrir en Marbella un aula de la Escuela de Prácticas Jurídicas. Luego yo también hacía clases en la Escuela de Prácticas Jurídicas en Málaga. Luego al transformarse la Escuela de Prácticas Jurídicas en el máster de la abogacía, hice clases en la universidad de esos temas y, en fin, y también en la Universidad Francisco de Vitoria. En fin, no es que haya colmado mis expectativas, pero me mantengo en eso. Es una cosa maravillosa, Paco, tú lo sabes muy bien. Es una cosa maravillosa estar en contacto con gente joven, con gente que está interesada, gente que tiene, que ve la vida, que ve el futuro y no la gente de mi generación que salvo honrosas excepciones está enclavada en el pasado. Nilson, el acceso a la abogacía ha cambiado sustancialmente con el paso del tiempo, desde cuando había que ser pasante de un abogado para tener las prácticas hasta la escuela jurídica actual y el máster que hay que realizar. Es mejor ahora, ¿no? ¿Es una formación mejor la de ahora o no? No sé qué decirte, Paco, no sé qué decirte. Yo prefería la escuela de prácticas jurídicas que el actual máster de la abogacía. Te lo digo porque aun cuando era voluntario, ya eso es un plus, que fuese voluntario. Es decir, el que se apuntaba allí era porque quería aprender el oficio. Hoy día es obligatorio. Yo soy contrario a todo lo obligatorio. No me gustan las cosas obligatorias. Y en algunos sitios, nosotros tenemos la suerte de que la Universidad de Málaga es una universidad ejemplar, pero en algunos sitios esa dicotomía, ese necesario maridaje entre el colegio de abogados y la universidad no ha funcionado bien. No ha funcionado bien y los niños, bueno, los alumnos se quejan porque como existe una proporción necesaria para que den profesores y catedráticos, dicen, oiga, pero el profesor y el catedrático me viene y me enseña o me trata de enseñar lo mismo que ya me enseñó durante el grado. Yo lo que quiero es el juicio, yo lo que quiero es la práctica, yo lo que quiero. Y tienen razón, y tienen razón. Ahora, se dio un paso adelante importante al obligar a, por lo menos, a cursar un máster y al examen de Estado. Se dio un paso adelante. Se podría haber dado en otro, pero en fin, siempre las cosas se pueden hacer mejor. El turno de oficio, Nilson, sigue siendo un pariente pobre, ¿no? Yo, si estamos entre amigos, te digo cuál es mi opinión, sincera, Claro, de eso se trata. que me pueden pegar. Que me des la opinión, sí. Me pueden pegar. Mira, yo creo que el turno de oficio le ha hecho mucho daño a la abogacía. Ha hecho mucho daño. No el turno de oficio en sí mismo, que es una labor
que no hay ninguna otra profesión que realice. No hay ninguna profesión que realmente regale su tiempo de una manera tan generosa como la de la abogacía. El problema es que lo que ha dañado mucho la profesión fue la gran bandera que desplegó don Antonio Pedrol Ríos, gran presidente del Consejo General de la Abogacía en su tiempo, cuando consiguió que se retribuyese el turno de oficio. La retribución del turno de oficio ha sido un regalo envenenado. Se ha aumentado el número de abogados de una manera escalofriante. Yo estoy haciendo ahora un estudio comparando la evolución de la población de Europa, que es un estudio que yo hice el año 1991, creo, sí, que veía yo la proporción entre habitantes de cada país y el número de abogados. Quiero hacerlo ahora también para ver si efectivamente el incremento de la población es parangonable con el incremento del número de abogados. El número de abogados ha aumentado muchísimo porque hay muchos compañeros que lamentablemente sin una vocación especial por la abogacía, que se requiere una vocación, pero esto es una profesión muy complicada, la verdad es que es muy complicada. Simplemente se integran aquí por la retribución del turno de oficio, que es pobre, pero también es pobre la retribución que ofrecen los bancos, que ofrecen las compañías de seguro, muy pobres también. Y la gente se mata por ser abogado de un banco, ser abogado de una compañía de seguro. Ahora yo estoy asustado porque se ha conseguido otro elemento que se nos exhibe como un gran logro, que es el pago de las retribuciones de carácter mensual. Porque antes se pagaba tarde, mal y nunca. Ya la retribución de carácter mensual le va a dar un aspecto funcionarial al turno de oficio que a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, no sé si podré negar de haber dicho esto porque va a quedar grabado y en fin, no me gusta. No me gusta el transformar a abogados que estén esperando todos los meses que recibir dinero. En fin, afortunadamente, por cierto, la transformación del turno de oficio va en el camino de mantenerlo en el ámbito de los colegios de abogados, porque la idea de transformar un cuerpo de abogados, un cuerpo estatal de abogados que presten ese servicio, no, que presten la asistencia jurídica gratuita, parece haberse abandonado. Ya no se oye decir. Sería una pena en doble sentido. Los abogados perderíamos la independencia, no podíamos pelearnos con el que nos paga, y por otro lado, los colegios sufrirían un quebranto muy importante. Y el espíritu, digamos, colegial decaería. Sabemos que los sujetos del derecho somos los seres humanos. Sin embargo, cada vez se habla más de los derechos de los animales. Incluso hay condenas en personas que matan o que maltratan a los animales. No sé yo qué opinión tienes tú sobre este concepto. ¿Se puede hablar de derechos de animales o es otra cosa, pero también tienen que ser amparados por el derecho? Hombre, se tiene que amparar a los animales, son seres vivos y que tienen no derechos, pero sí que son susceptibles de cualquier tipo de protección. Pero también las farolas teóricamente tienen derechos si nos ponemos a pensar así. Porque si yo rompo una farola, cometo un acto ilícito, un delito leve probablemente. Y claro, no es la farola la titular de ese derecho.
En el caso de los animales tampoco es el animal el titular del derecho. Es un delito que prácticamente no tiene, no tiene un sujeto pasivo como tal, salvo que el animal tenga un dueño, en cuyo caso es el dueño el afectado. Pero incluso un animal que no tiene dueño, si yo cojo un animal silvestre y lo torturo, lo que estoy haciendo es yendo contra valores que tiene la sociedad, no contra el animal en sí mismo. Por lo tanto, estas cosas son unas formas de darle otro carácter a las cosas. Los animales no pueden ser titulares de derecho, solo son las personas, los humanos, las personas humanas y también las personas jurídicas, también son titulares de derecho. Es necesario cambiar, reformar, innovar en el Código Penal, en los tipos penales. Hay delitos que deben dejar de serlo, amparándose, por ejemplo, en la libertad de expresión, las polémicas de los últimos tiempos. ¿Qué habría que hacer en ese sentido? El Código Penal estuvo sin sufrir ningún cambio durante décadas, pero fundamentalmente a partir de la democracia, ha estado permanentemente en revisión y tiene que estar permanentemente en revisión, porque la sociedad cambia mucho, pero mucho, y el tipo de delito también cambia junto con la sociedad. No hay que escandalizarse porque se modifique el Código Penal con la frecuencia con que se ha modificado. Fíjate, por ejemplo, lo que ha sucedido con el delito de blanqueo de capitales. En poco más de 20 años se ha extendido como la pólvora. Un delito que comienza, que se establece solamente para perseguir el blanqueado de dinero procedente del tráfico de drogas. Luego se extiende a los delitos graves. Luego se extiende a todos los delitos. Luego se extiende a la actividad delictiva. Esto en muy pocos años. Y así, y todo lo que tú quieras. El problema es legislar a golpe de telediario, como se dice por ahí, ¿no? Eso sí que es un problema. Eso sí que es un problema, porque las cosas no se meditan lo suficiente. Las comisiones de codificación quedan superadas por las necesidades políticas en un caso determinado. Y dices, bueno, esto hay que modificarlo, porque esto está mal, la sedición, la rebelión, los delitos o los abusos sexuales, todo esto hay que modificarlo rápidamente. Y se cometen muchos errores, digamos, haciendo esto. Pero cuando se promulga el Código Penal del 95, el Código Penal de la democracia, se piensa que ese código va a quedar ahí como el Código de Hammurabi, que va a quedar ahí para siempre. No, no, no. No está mal que se vayan modificando las cosas sobre la base que se estudien profundamente y se vea hacia dónde queremos llevar la sociedad. A lo largo de tu trayectoria, ya larga trayectoria, ¿en qué ramo del derecho has trabajado más? Bueno, tú sabes, Marbella es un sitio donde donde hay que hacerle a todo, porque uno no puede realmente especializarse en un sitio que es relativamente pequeño. Yo me he dedicado al derecho fiscal, que está íncito en todo, al derecho civil y al mercantil fundamentalmente. Soy sujeto especialmente obligado
al blanqueo de dinero. Esas son las especialidades las que busca el blanqueo. A mí lo que me gusta mucho, pero realmente nunca lo he hecho, a mí me gustaba el derecho penal. Yo empecé ejerciendo en derecho penal, me gustaba el derecho penal. Lo que pasa es que no tengo, me fallan las fuerzas, si quieres que te lo diga con sinceridad, me fallan las fuerzas para asumir la responsabilidad colosal que representa el derecho penal. Me fallan las fuerzas de pedir una provisión de fondos a la familia de un detenido. La detención es algo que a mí me impresiona. Me impresiona hasta el día de hoy. No es porque me hayan detenido, afortunadamente, pero sí que he tenido que asistir a personas a las cuales han salido de su casa y esa noche han dormido en Alaurín. Y eso es muy, muy impactante. Yo, desde luego, quizás me tomo las cosas con demasiada vehemencia y no he sido capaz. Además de esto, el derecho penal en este momento, un derecho en el cual, pues, en fin, el derecho penal económico es muy bonito, pero hay mucho delito de sangre, delito que, en fin, que tampoco son una cosa. Y a mí me gusta mucho el derecho de familia. El problema del derecho de familia es que tú te haces cargo de un tema y ese tema te acompaña hasta la tumba. No, es recurrente. Nunca desaparece. Nunca lo puedes archivar definitivamente. No hay cosa más bonita que terminar un asunto, archivarlo. Es una preciosidad. El derecho de familia es recurrente, vuelve, siempre hay algún problema, que no pagan la pensión, que los niños crecieron, que al niño hay que sacarle un diente, en fin, es una cosa que no termina nunca. ¿Qué significa, Nilsson, eso que dice de pleitos tengas y los ganes? ¿Qué significa eso? Significa, en alguna medida, evidentemente es una frase hiperbólica, pero es verdad. Lamentablemente, donde la justicia yo creo que falla por su base es en la ejecución de las sentencias. Las sentencias son, en general, muy buenas. Sentencias son buenas sentencias. Los jueces ponen buenas sentencias. Pero ejecutarlas cuesta mucho. Yo he sostenido siempre, pero también es una barbaridad, y cuando se dice que los jueces juzgan y hacen ejecutar lo juzgado, eso no significa que lo tengan que ejecutar la propia administración de justicia. Se podría, creo yo, entregar la ejecución al Corte Inglés, a la agencia tributaria, siempre que se hiciese bajo la supervisión de un juez. Pero donde falla la justicia es en la ejecución. No funciona. Bueno, me está recordando eso, que el Tribunal de la Inquisición daba la ejecución de sentencia al brazo secular en aquel momento. Y La está diciendo relajación, sí, guardando las distancias, algo al parecido. brazo secular. Claro, la relajación al brazo secular. La Inquisición nunca mató a nadie, nunca quemó a nadie. Lo que quemaba era la... Pero bueno, si quieres, ponderando, es algo así. Se podría relajar al brazo ejecutor, ejecución judicial, porque no es suficiente, no funciona. No funciona. Y es una pena y no funciona. Es decir, hay sentencias que están pendientes de ejecución durante años. Y falta de medios, falta de posibilidades, otras actividades necesarias que hay que realizar, en fin, cosas que hacen que sea
compleja la ejecución. Yo desde luego creo que se podrían buscar otras soluciones. Nosotros nos vamos a quedar sin batería aquí. A ver si Bueno, soy capaz. a A ver ver, si a soy ver, capaz. a ver si nos da tiempo a poder terminar, porque te quería preguntar qué es lo mejor de tu casa, el título de este programa. Bueno, lo mejor de mi casa, evidentemente, sí. No sé si podemos hablar. Perdón un Sí, segundo. sí, No sí, sé si... te escucho perfectamente, lo que pasa es que estás tapando la cámara con la mano. Sí, es que estoy tratando de introducir una cosa para que darle cierto fuelle a esto. A ver. Lo mejor de mi casa, evidentemente, son las personas que la habitan. Mi mujer, desde luego, mis hijos, Marta, que trabaja conmigo también desde hace unos 30 años, es lo mejor que hay. Es fantástica, persona fantástica, personas que realmente yo no me las merezco. Y mi despacho, que como te digo, son personas también extraordinarias. Eso es lo mejor de mi casa, no cabe ninguna, no me cabe ninguna. ¿Un abogado se jubila en algún momento? Dicen que no. Yo creo que el mérito es realizar, es ir cambiando de actividad. O sea, lo que es muy difícil, y yo creo que además es contraproducente, es tratar de hacer lo mismo siempre. Yo creo que hay que evolucionar. Si evolucionas, la cosa va bien. Tienes que empezar a tomar otro tipo otro tipo de actividades, tienes que realizar cosas de igual responsabilidad, pero de manera diferente. Y por lo tanto, dicen que tienes tú que estar activo mientras te den las fuerzas. Para mí, mi ejemplo no es un abogado. Para mí, mi ejemplo es el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Yo lo encuentro un hombre que estuvo en activo hasta un año antes de morirse, o 2 años antes de morirse. Y se murió a una edad bastante avanzada. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. Pero hay que cambiar, claro, porque no puedes tú estar en primera línea atendiendo detenido. No es lo que corresponde. Hay gente joven que lo hace bien y tú tienes que ir dando pasos. Pero sí creo que debes trabajar porque la experiencia la debes prodigar. Yo te digo que tengo un puesto de trabajo en el Consejo General de la Abogacía Española. Digo un puesto de trabajo, porque evidentemente el que yo no es remunerado, pero es un puesto de trabajo. Y eso me permite, primero, estar en contacto con la profesión de manera constante y segundo, ayudar en cosas que son interesantes para la profesión. ¿Qué vigencia tiene hoy día aquella clásica expresión de pacta sunt servanda? Los pactos se respetan. ¿Qué vigencia tiene eso hoy día? Bueno, hoy día el pacta sunt servanda se ha visto modificada fundamentalmente por la expresión contraria, que ha venido a imperar. La expresión contraria es el rebus sic stantibus. Las cosas son mientras no cambian las condiciones. Claro, hemos vivido, por ejemplo, la demolición, la auténtica demolición de una de las instituciones más sagradas que existían en derecho civil, la hipoteca. La hipoteca la han manoseado, y perdóname la expresión vulgar, en fin, los tribunales de una manera, partiendo por los tribunales europeos, de una manera, vamos, que yo no sé cómo es posible que sigan los bancos otorgando hipotecas. Yo desde luego, como acreedor, no las otorgaría. Ahora estamos hablando de que la pandemia suspende los desahucios. En fin, estamos permanentemente
trayendo a colación situaciones que hacen que la rigidez del pacta sunt servanda sea muy, muy relativa. Pero yo creo que es porque se lleva más lo de mutatis mutandi, que es otra expresión. Yo creo que cambiando aquello que se puede cambiar, ¿no? Sí, sí, se puede cambiar. Todo lo que se puede cambiar, se cambia. Generalmente tendemos a cambiar lo que funciona, lamentablemente. Lo que no funciona, eso es muy difícil. Eso ya queda para otra. Estamos finalizando. Todavía hay algunas cosas que quiero que nos ofrezcas. Por ejemplo, recomendarnos un libro. Un libro. Yo te digo que para un libro que para mí es fundamental, es una novela de un finlandés que se llama Sinuhe el egipcio. Gran novela. Es una novela. De Mika Waltari. Una novela para mí grandiosa. Yo la veo una novela grandiosa, francamente. Es una maravilla la novela. Vamos, creo que enclavada en una época interesante en la historia, el tema religioso, está tratado de una manera extraordinaria. Yo recomiendo esa novela porque lamentablemente hay mucha gente que no la ha leído. He descubierto que hay muchísima gente que no la ha leído. ¿Una película? Pues además de Testigo de Cargo, Los Miserables, por ejemplo, la versión de Jean Valjean, de Jean Gabin. La clásica. Sí, es también una película que yo la veo y el corazón se me sale por la garganta. Es una película fenomenal. Y finalmente una música. ¿Qué te gusta más a ti? ¿La música clásica? ¿La música? Pues menos reggaetón, consumo de todo. Pues mira, una cosa que es muy bonita, extraordinariamente bonita, poco oída, es el vals triste de Jean Sibelius. Sí, muy bonita pieza. Preciosa, absolutamente preciosa. Ahora, de música popular, tanto trasnochada, Charles Trenet, por ejemplo. ¿El mar? El mar. Dulce France, la dulce Francia. Una cosa, como a mí, yo es que soy un romántico, pero es que algo precioso. Yo escucho música permanentemente. Pues no ha sido un placer, Nilsson, estar contigo en este segundo programa. Recordarás que te había dicho la semana anterior, digo, te voy a encargar un chiste de abogados, pero no te lo he dicho porque me parece que eso era ponerte en un aprieto. Digo, así que obviamos el chiste de abogados. Así bien. Más adelante vienes otro día y ese día ya sí cuentas el chiste. Muy bien. La tercera vez no te libras. Hecho. Gracias. Gracias a ti, Paco. Eres un entrevistador muy, muy eficiente. Sacas la verdad de los entrevistas. Te agradezco la opinión. Esto ha sido lo mejor de cada casa hoy con Nilsson Sánchez Stuart. Gracias por haber estado ahí una vez más. Hasta la próxima semana. Buenas noches. De cada casa.